Tal vez las rosas son una de las flores más bonitas que has visto, pero detrás de esa belleza se esconde la famosa enfermedad del florero. El día de hoy vamos a hablar de la esporotricosis. Tal vez te sorprenderá saber que un estudiante de medicina en 1898 hizo la primera descripción de un caso clínico. Ese joven estudiante se llamaba Benjamin Schenk, pero bueno. La esporotricosis es una infección fúngica provocada por el género de hongos Sporotrix que se encuentra saprofíticamente en tierra y plantas. Verás, la infección clásica consiste en la inoculación traumática del hongo por alguna espina o rama que después evoluciona a una lesión ulcerativa en la piel y afecta la piel a nivel subcutáneo. Y sí, por si te lo estabas preguntando, también existe la esporotricosis pulmonar, es decir, tú inhalas conidias, llegan a los pulmones y te dan una esporotricosis pulmonar. Es posible que también la esporotricosis puede afectar huesos y articulaciones. Antes de que te comiences a espantar, recuerda que la gravedad con la que se disemina esta enfermedad depende de tanto factores del huésped, es decir, si a ti te da la infección, pues tú eres el huésped, y también depende de factores ambientales que puedan desencadenar factores de virulencia en este hongo. Hasta finales de 1970 era una enfermedad común en jardineros, granjeros o personas que estuvieran en contacto con plantas y tierra en donde el hongo pudiera estar presente, de ahí que se le llame enfermedad del jardinero y por lo tanto se consideraba una enfermedad ocupacional. Sin embargo, un dato importante e interesante es que los gatos son particularmente susceptibles a este tipo de infección. Y bueno, claro, o sea, si tú tienes a tu gato y va caminando por la naturaleza, evidentemente puede contaminarse del hongo que te dije que está en plantas y en suelo. Entonces, si se contagian, te pueden contagiar a ti, haciendo esta enfermedad no solo ocupacional, sino que también una zoonosis. Antes de pasar como tal a las manifestaciones clínicas, primero tienes que saber que hay esporotricosis cutánea y extracutánea, es decir, esporotricosis que se encuentra en la piel y esporotricosis que está fuera de la piel. Y también tienes que saber que hay otros sistemas para subclasificar a la esporotricosis. Es decir, si tú quieres subclasificar a la esporotricosis en lo cutáneo, puedes decir que es linfocutáneo o que puede ser localizado o que puede ser de inoculaciones múltiples. Y también respecto a la mucosa, puedes decir que la esporotricosis puede estar en mucosa nasal, puede estar en mucosa ocular y otras. Y te dejo aquí un pantallazo de cuáles clasificaciones puedes emplear. Pero la esporotricosis más común es la linfocutánea y suele afectar a extremidades superiores y a la región facial. Y entonces, esta es la que vamos a describir el día de hoy. Ok, y algo muy importante que me estaba faltando decir es que la esporotricosis sistémica es la menos común y es la que está asociada principalmente a estados de inmunosupresión, como lo podrían ser el VIH-Sida, una diabetes mal controlada o algún tratamiento que te inmunosuprima, ¿sabes? Ok, ahora vamos a hablar de las características clínicas. Supongamos que tú eres la paciente o el paciente con esporotricosis. Fuiste a plantar una flor a no sé dónde y accidentalmente te pinchaste con una rama, con una espina, y entonces 3 semanas a 6 meses después empiezas a desarrollar una pápula o un nódulo eritematoso en el sitio de la lesión, es decir, donde te pinchaste te va a salir ahí una pápula o un nódulo eritematoso que después se va a ulcerar y 2 semanas después se va a empezar a diseminar linfangíticamente. Y con linfangíticamente me refiero a que va a seguir el trayecto de los vasos linfáticos. Bien, entonces ahora hablemos sobre el diagnóstico, porque para diagnosticarlo tenemos que considerar la historia clínica, los datos epidemiológicos y las pruebas disponibles, porque no en todos lados tenemos las mismas pruebas. Ok, entonces respecto a la historia clínica, datos que vale la pena resaltar es si convive con algún animal como gatos que sean potenciales reservorios para esta enfermedad, porque a lo mejor el gato anda de aquí para allá, en la tierra, en las plantas, y se puede infectar y contagiar al paciente, o bueno, en este caso al huésped del paciente. Y también tener en cuenta si el paciente tuvo alguna historia de viaje reciente en donde haya estado en contacto con plantas, con alguna rama o en algún lugar donde es posible que se pueda contaminar o contagiar de este hongo. Respecto a los datos epidemiológicos, hay algunos países donde es más prevalente esta infección, como podría ser Brasil, es por ponerte un ejemplo, porque hay otros países. Y respecto a las pruebas diagnósticas, vamos a la siguiente pantalla. Tal vez pensarías que un examen directo con hidróxido de potasio sería útil para diagnosticar la esporotricosis en humanos. Sin embargo, tiene una baja sensibilidad diagnóstica. Y es por eso que te pongo esta tabla para que tú veas la comparación entre humanos, felinos y caninos y que veas que los felinos son los que más se benefician de este tipo de herramienta diagnóstica.
Afortunadamente contamos con métodos diagnósticos más sofisticados como puede ser ELISA, secuenciación génica o MALDI-TOF. Sin embargo, como ya te estarás dando cuenta, existen limitaciones a estas herramientas diagnósticas, como puede ser su costo o reacciones cruzadas con algunas otras enfermedades fúngicas. Es por eso que no solo nos vamos a basar en las herramientas diagnósticas y también vamos a considerar datos epidemiológicos y de la historia clínica. Bien, entonces ahora vamos a hablar del tratamiento. La opción por lo general más accesible es el yoduro de potasio. Sin embargo, hay otros tratamientos como el itraconazol, la terbinafina, el fluconazol o la anfotericina B, pero tampoco te me aloques porque la anfotericina B normalmente se da para cuando la esporotricosis ya es sistémica, y acuérdate que la esporotricosis sistémica es la menos común y en este caso pues estamos hablando de la esporotricosis linfocutánea, entonces no vas a empezar con anfotericina B para esporotricosis linfocutánea. Estaría bien empezar con yoduro de potasio. Y recuerda que pues hay ciertas condiciones o variables de nuestro paciente que nos pueden inclinar hacia un medicamento o hacia otro, así que no tomes esto como un dogma porque cada paciente es diferente. Y eso ha sido todo por este video, espero te haya servido. Recuerda suscribirte y ya no sé qué más sigue, pero hasta la próxima.